Vamos a empezar entonces nuestro último segmento del día de hoy, enfocados específicamente en una de las técnicas que son, digamos, más sencillas, entre comillas, pero que tienen tal vez la mayor cantidad de secretos y la mayor cantidad de recursos, incluso por encima de todas las que hemos visto el día de hoy y el día de ayer. Y vamos a trabajar con los modelos más tradicionales, con los esquemas de tinta. Para ese fin, he traído una tinta muy especial. Esto es tinta china. Algunas veces yo les muestro estas tintas que voy consiguiendo en algunos lugares. Y es una tinta que le tengo mucho cariño por su nivel de oscuridad y por su nivel de intensidad en el color. Es tinta china convencional y funciona igual que cualquier tinta, pero tiene una característica muy especial, y es que está hecha con roca volcánica. Y es una mina que mezcla carbón y roca volcánica, y se consigue eh, un negro intensísimo, supremamente potente, un negro que es realmente increíble para trabajar ya sea con pincel o con plumas. Eh, es una tinta normal, solo que me gusta, digamos, trabajar con ella, y la pueden utilizar cualquier tipo de tinta china que tengan a la mano. En este caso, las tintas, cuando trabajamos tintas, debemos tener en cuenta dos cosas. Es más importante el soporte, el papel, que la herramienta que ustedes vayan a utilizar. Es mucho más importante el papel. ¿Por qué? Porque el papel es el que va a sostener el sustrato, el papel es el que va a sacar hacia adelante o hacia atrás el color, es el que va a soportar o no el desgaste que generan los diferentes tipos de plumas, y sobre todo el detalle que ustedes quieran buscar. ¿Por qué la industria, por qué los artistas, por qué los dibujantes, en términos generales, se empecinan en seguir trabajando con una herramienta que debió haberse muerto en la Edad Media, que es esto, que es una pluma? Y es básicamente porque el trazo es bastante irregular, es bastante suelto, es bastante artístico, bastante plástico, y además hasta cierto punto es totalmente impredecible. Eso es lo que hace que la pluma sea tan adorada por los dibujantes en términos generales. Hay algunos, como es mi caso, por ejemplo, que prefieren los pinceles a las plumas. Sin embargo, los diferentes tipos de pluma se adaptan muy fácilmente a los diferentes tipos de dibujantes. Es por eso que tenemos que escoger muy bien el tipo de herramienta que vamos a utilizar. En el cómic americano y en el manga japonés se comparten estas herramientas, y se comparten los tres niveles de herramientas normalmente, que son específicamente estos tres tipos de pluma, que son la pluma Saji, que es tal vez la más conocida a nivel oriental. En Japón esta es tal vez la que más se utiliza. La pluma Maru, que es una pluma que tiene una intensidad intermedia, normalmente se utiliza sobre todo para la parte de delineados, para la parte de contornos. Y la G-Pen, o la pluma convencional, la pluma estándar, que es la que nos permite establecer o generar líneas como muy normales y muy simples. Adicionalmente, en el mercado, desde hace algunos años se consiguen las famosas plumas que son de cristal. Esta pluma me la han visto trabajar muchas veces y les he contado la historia de esa pluma muchas veces. Y es simplemente eso, una pluma de cristal de Murano. Las plumas de cristal son más un ejercicio caligráfico que un ejercicio de dibujo. Son muy bellas, son muy impactantes, son muy efectistas, pero desgraciadamente no es lo mejor que hay para dibujar. Porque el trazo es brusco, porque el nivel de carga de la cabeza de dibujo no es constante, y porque está hecha a partir de surcos. Si ustedes se dan cuenta, la punta de la pluma son un montón de surcos que lo que hacen es generar, por medio de la gravedad, el flujo de la tinta hacia la punta de la herramienta. El vidrio, por sus características de incompatibilidad con los líquidos, pues hace que se desplace muy fácilmente, y eso ayuda a que la tinta fluya. Sin embargo, siempre va a ser un trazo brusco, hosco, grueso, que no es muy ideal para trabajos pequeños o delicados. Funciona muy bien para trabajos grandes, para trabajos caligráficos, etcétera.
Las plumas tienen una característica específica y es su cañón, y están compuestas de dos partes específicas: la hoja, que es el elemento metálico, y el cañón o elemento de sujeción. Existen diferentes tipos de cañones, específicamente para dibujo y para escritura. Los cañones de dibujo son básicamente estos, que son un pequeño cono que sostiene las hojas a partir de una empuñadura. Y las caligráficas tienen esta forma, en donde la parte superior del cañón, el contracañón, que es este, es muy delgado y la parte de sujeción es muy gruesa. ¿Por qué vienen con esta forma las plumas caligráficas? Porque están diseñadas para ser sujetas por la mano durante mucho, mucho tiempo. Es decir, están diseñadas para hacer este proceso durante grandes periodos de tiempo o grandes prolongaciones de tiempo, mientras se escriben cartas, hojas, párrafos completos. Y entonces esta zona, la zona bombeada, se adapta muy fácilmente a al cuerpo, digamos, de la mano, si ustedes se dan cuenta. Y esta zona de atrás, pues cumple su función normal en cuanto a la sujeción y a la traslación de los movimientos de la mano. En el caso de las plumas de dibujo, funcionan exactamente igual que un lápiz. Tienen un punto de sujeción lejano, en donde mantenemos la mitad del cuerpo completo lejos de la mano, y tenemos puntos de sujeción más cercanos, y por eso el ejercicio del cañón de la punta es mucho más largo. Existen las plumas intermedias o de acompañamiento. En algunos lugares las llaman acostumbradores, que son estas plumas de cuerpo intermedio, que tienen un cañón gruesito, pero no lo suficiente como para ser sujetas, entonces, por tiempos determinados, largos. Entonces, normalmente lo que hacemos en los estudios es lo mismo que se hace con los portaminas o los lápices mecánicos, es colocar una gran cantidad de cinta pegante, de cinta de papel en la parte de adelante para engrosar un poco el cañón y que sea menos fastidioso el manejo de la pluma durante tiempos largos. La pluma, utilizar la pluma duele. Por supuesto, existen muchos tipos de plumas. Existen las plumas naturales que vienen hechas a partir de los cañones de los animales. Existen plumas de bambú. Existen plumas caligráficas, plumas desechables o descartables, que realmente están diseñadas para escribir y no para dibujar. Por supuesto, nosotros podemos dibujar con cualquier cosa, pero el resultado no será diferente al que lograríamos, por ejemplo, con un bolígrafo o con una pluma normal. ¿Por qué duele? Pues porque precisamente el uso de la pluma obliga a ajustar todos los dedos en función prensil, de esta manera. Y eso hace que la prolongación del tiempo en esta posición, pues duelan los dedos y después se generen como pequeños espasmos después de dibujar durante mucho tiempo. Por eso a muchos artistas les gusta más trabajar con herramientas tradicionales como micropuntas, rapidógrafos, etcétera, que logran, entre comillas, ya eso lo hemos visto en estas sesiones, pues resultados muy parecidos, pero no iguales. Muy bien. En este caso, si se dan cuenta, todas las plumas que tengo a la mano están usadas, tienen un tiempo de uso. Las plumas, para almacenarlas, no se limpian, no se lavan, no se les quitan los excesos de tinta para guardarlos, no es necesario. Estos excesos, estas zonas de tinta que están, se eliminan simplemente proyectando con un poquito de fuego la cabeza de la pluma y luego limpiándolas con cualquier tipo de servilleta o de papel. Lo único que necesitamos es exponer la pluma al calor un par de segundos, va a cambiar de color automáticamente y eso va a hacer que sea muy fácil después de limpiar con ayuda de una servilleta o de un pañito, con cuidado de nuestras manos, por supuesto, porque la hoja está al rojo vivo, se calienta muy rápidamente. Y fíjense que queda perfecta la pluma, se aísla la zona y se cae absolutamente todos los rezagos de tinta que tuviésemos en algún momento. Esto se puede utilizar indefinidamente, va a durar muchísimo tiempo, una pluma bien cuidadita les va a durar años y pues va a tener una gran resistencia al manejo. Ese proceso que acabo de hacer con el fuego no se debe hacer directamente cuando la pluma tiene cuerpo de plástico, como en este caso, o cuando la pluma tenga un cuerpo, digamos, que se afecte por el calor. En este caso el cuerpo es de madera, así que no hay ningún problema porque no hay una transferencia de calor directa. Sin embargo, en este caso la empuñadura sí tiene plástico y pues por supuesto se va a deteriorar. Fíjense que una vez le pasé el fuego, cayeron todas las escorias
del resultado de la limpieza de la cuchilla, de la hoja que tiene nuestra plumita. Vamos a limpiar simplemente retirando el ejercicio. La tinta china se debe sacar en un recipiente aparte del contenedor que ustedes tengan para que no se generen natas y para que no se generen sedimentos. Y además no se debe reintegrar. Uno de los problemas grandes que tenemos los dibujantes es que cuando nos queda un poquito de tinta en el cuenco, lo que hacemos es simplemente regresarlo, o en el tintero, lo regresamos a nuestro frasquito de tinta. Eso no está bien. Cuando la tinta sale de su contenedor, comienza el proceso natural de deshidratación. Se comienza a evaporar el agua, entonces los elementos del pigmento se van a ir haciendo cada vez más espesos, obviamente, y eso cambia las características químicas y de color de nuestra tinta. Así que cuando regresamos ese elemento que ya empezó su proceso natural de deterioro al frasco, al contenedor, pues lo que vamos a hacer es dañar el resto de tinta, porque o le incluimos un hongo para que se deteriore más rápido, o eventualmente cambiamos las condiciones químicas de la tinta que está contenida en nuestro envase, y pues con el tiempo se va a ir sedimentando, va a cambiar muchísimo, y pues el ideal es mantenerla en las mejores condiciones. La tinta es tal vez de los elementos más económicos que podemos conseguir para trabajar, mucho más económico, por supuesto, que los que hemos visto antes, como las acuarelas o los acrílicos, y eso hace, por supuesto, que sea mucho más rentable en cuanto a trabajos consecutivos o que tengan mucho nivel de cobertura. Sin embargo, es importante entender que, como en todo, hay marcas. Las marcas escolares tienen aglutinantes que puede ser goma arábiga o pueden tener algún tipo de azúcares, glucosas, para mantenerlos como desfloculante para que no se sequen tan rápido, y eso hace que el color no sea tan intenso. Los mejores modelos de tinta que podemos utilizar son las tintas que se utilizan para caligrafía y las tintas a base de carbón. Bueno, en este caso vamos a empezar a jugar un poco con un dibujo que hice en color azul. Hemos estado permanentemente pensando en ese proceso durante estas sesiones porque es la forma correcta de trabajar. Es decir, el ideal es tener un dibujo muy limpio previo al proceso de entintado. No vamos a trabajar idealmente sobre los dibujos ya en lápiz y demás, porque si cometemos errores en el entintado, vamos a perder todo nuestro trabajo. En este caso, voy a depositar algunas gotas de nuestra tinta en el cuenquito de plástico. A mí me gustan más los cuencos de plástico que los de vidrio o los de porcelana o cerámica mayólica, porque el plástico evita que se seque tan rápido. A veces los cuenquitos que son de porcelana, los platitos y demás, hacen que se acelere un poquito el secado de la tinta, y pues lo que queremos es que esté siempre pues disponible. Muy bien, comencemos a jugar con los diferentes tipos de plumas y específicamente pensando en nuestro dibujo. Así como hemos determinado que hay una herramienta para cada trazo y una herramienta que nos facilita el desarrollo de cada estructura, lo mismo sucede con las plumas. Esta pluma nos va a ayudar a hacer todos los tipos de trazo, la famosa pluma Sagi. La pluma Maru, no. Esta pluma la vamos a utilizar para elementos de contorno, líneas bruscas, líneas de desarrollo como el cabello, como los contornos, como zonas que posteriormente se vayan a llenar de color o se vayan a dejar saturadas. Y la pluma G o la pluma estándar la vamos a utilizar para detalles pequeños. Esta pluma básicamente contiene a estas dos en su hoja. Me voy a acercar un poquito a la cámara y se van a dar cuenta que la punta de esa pluma tiene un hueco en el centro. Y ese hueco en el centro lo que hace específicamente es ampliar la cantidad de recepción de tinta y además vincular una forma puntuda como tiene esta y además una retención de tinta como tiene esta. Entonces tenemos las dos plumas en una sola. Además, al tener estos cortes en la cuchilla, en la parte superior, en la hoja, va a darle un nivel de flexibilidad mucho más amplio que estas dos que son rígidas. Así que con esta pluma podremos hacer literalmente todos los tipos de trazo. Además, tiene una característica muy particular y es que tiene se denomina boca de ganso, que si la coloco horizontalmente se van a dar cuenta que la pluma tiene una pequeña curvatura hacia abajo en la punta. Eso hace que sea no solo más flexible, sino que facilite el trazo
más fino, los trazos de pelo o los trazos más delicados. Eso no sucede con estas. Si ustedes se dan cuenta, estas plumas son literalmente una línea recta, totalmente recta, que tienen muy pocas hendiduras y su capacidad de absorción de tinta, que es muy buena, sacrifica su flexibilidad. Entonces, este cuerpo es mucho menos flexible, por consiguiente conseguiremos menos profundidad en los trazos. Importante, antes de trabajar con una pluma, jueguen o practiquen en una hoja aparte un poco. ¿Por qué? Pues porque cada pluma tiene su chistecito y no es que simplemente hagamos el proceso de inmersión en la tinta y hagamos líneas, porque a veces esto que estoy haciendo acá no surge a la primera. Hay que aprender a tomar la pluma. Cada pluma tiene como su gustito y nos va a decir qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer. Mientras más presión hago en la pluma, más se hiere el papel, por eso es importante el papel, porque funciona como una cuchilla, y hace que la línea sea menos regular. Fíjense que aquí ya no está saliendo el pigmento tan fácilmente. Entonces, la línea, mientras más fuerte, más gruesa, pero menos regular en los contornos, va a quedar como mordidita. Y eso hace, por supuesto, que sea un poco más fácil de controlar, más difícil de controlar, perdón. Los procesos normales de entintado los podemos desarrollar con las plumas dependiendo de la forma en que la tomamos y el nivel de presión que hacemos. Entonces ya saben que con esta trazos regulares bruscos, fuertecitos. Ahora pensemos en esta. Nuevamente cargamos de tinta y nos vamos a dar cuenta que desde el principio el trazo puede ser muy fino, casi que como el de un pelito, y eso nos permite dominar muy fácilmente la proyección y también nos permite hacer trazos muy gruesos, mucho más estables. Fíjense que es mucho más estable que la otra pluma porque tiene mayor nivel de flexibilidad. Entonces, esta es el ideal para cualquier cosa. Y luego tenemos la otra, que es la que más guerra da, aunque sea aparentemente la más fácil de manejar, que es la que nos genera tracitos pequeños. Esta plumita, además, tiene una característica muy particular, y es que funciona casi que como un rapidógrafo. El trazo va a ser muy constante, muy parejo y muy similar. Cuando ustedes sientan que un trazo no funciona, a veces digamos que se muerde, lo único que tienen que hacer es regresar para que se humecte la punta y vuelva a seguir el trazo. Vemos que aquí se muerde, entonces tocan nuevamente la punta del trazo anterior y eso les va a ayudar a que la tinta siga fluyendo. A veces, por las características del papel, se detiene el trazo, entonces eso se cura muy fácilmente generando una pulsación sobre el último trazo que ustedes hayan hecho con la pluma. Por supuesto, tenemos la pluma de cristal, que lo único que hace, distinto a las otras, fíjense la carga que desarrolla, es generar el trazo supremamente grueso. Fíjense que frente a las otras, el trazo es gruesísimo. Es como si trabajáramos con un lápiz 6B directamente. Por supuesto, el proceso es muy agradable, es supremamente fluido, igual que las otras, pero pues hace que tengamos un ejercicio de fluidez distinto. Importante, con la pluma específicamente de cristal, manténganla muy limpia. Si van a dejarla descansar por tramos prolongados, por algunos minutos, quiten el exceso y después la limpian muy bien con agua o con alcohol para que se mantenga la punta limpia. Hay fragmentos o pequeños trozos de pigmento que no se quitan, entonces si no se mantiene muy limpia, va a ser muy difícil el proceso de mantenerla, digamos, en perfectas condiciones. Idealmente, y eso les va a sonar tonto, lejos de la luz. El vidrio tiene procesos de contracción y de distensión frente a la proyección de la temperatura y el calor. Entonces, si tienen, por ejemplo, en un estante, en un lugar en donde le dé la luz directa del sol, su pluma de cristal y la van a utilizar y tienen la tinta muy fría, el choque térmico va a hacer que se rompa. Entonces la gente me dice, no, se me partió de la nada. O está la pluma, la tienen en sitios extremadamente fríos y tienen sus manos calientes, entonces toman la pluma y se les parten las manos. Entonces, el choque térmico es algo que afecta mucho a este tipo de plumas, así que hay que mantenerlas lejos de la luz del sol. Básicamente no es porque se va a perder su tonalidad o demás, sino porque son muy sensibles a los choques térmicos y a los cambios de temperatura. Bueno, una vez hecho esa explicación, vamos a jugar un poquito con nuestro dibujo, con nuestro trabajo. Como siempre, la idea es que el trabajo siempre esté muy limpio.
¿Cuál es el nivel de carga o la cantidad de pigmento que debemos utilizar cada vez que vamos a hacer un trazo o una línea? Estas plumas también se conocen como plumas de inmersión. ¿Y por qué? Pues porque básicamente lo que hacemos es sumergir la pluma en la tinta para que se cargue su depósito y podamos hacer el proceso de dibujo. Eso quiere decir que estos desarrollos, estos tracitos que vamos haciendo con nuestra pluma, debemos empezar a conocerlos. Ustedes deben empezar a jugar con sus herramientas para saber cuánto les va a durar o cuánto dura un trazo o una carga de líneas o de proyecciones de color cada vez que hacen el proceso de inmersión. Si ustedes son juiciosos y hacen el proceso de seguimiento, pues mecánicamente van a aprender a conocer su herramienta y van a saber cuánta tinta van a necesitar para un desarrollo, para un dibujo, para un proceso completo. No dejen de perder nunca el control frente a los elementos, digamos, que ustedes están manejando. Las plumas, como cualquier otra herramienta, pues tiene características técnicas. Y tal vez la característica técnica que más van a tener que dominar ustedes es esa, conocer cuáles son los niveles de carga y cuál es el tiempo de carga que facilita el nivel de trazos. Eso va a ayudar a que cada vez que ustedes saquen sus cantidades de tinta para ir proyectando su trabajo, pues les va a ayudar a jugar con eso. Fíjense que aquí estoy empezando a trabajar trazos de vaivén convencionales, normales, trazos muy simples, los que lograríamos, digamos, de una forma muy sencilla con el lápiz. Y nuevamente lo que hacíamos en la clase anterior. Recuerden que el entintado se basa en tomar la decisión de si el finalizado lo voy a hacer con las mismas características que tenía el dibujo inicial o si voy a trabajar con niveles, por ejemplo, de texturas o si voy a trabajar solamente con planos visuales. Hagámosle aquí un pendientito que no estaba en el dibujo, pero creo que se va a ver bonito. Y entonces voy a trabajar inicialmente la parte superior a partir de achurados, es decir, no voy a generar líneas del dibujo, sino voy a basarme en el dibujo, por supuesto, pero voy a generar el cabello a partir de achurados. Entonces voy a empezar a generar solamente pequeños trazos, pequeñas líneas que se alternen entre lo muy fuerte, muy grueso, muy delgado, para ir sacando los mechones. Observen que cuando cambio el mechón, también cambio la posición de la hoja de papel. Y al igual que hacíamos, el ejercicio que hacíamos hace un rato con las acuarelas, observen que la carga, la cantidad de tinta que absorbe la pluma es enorme. Entonces, no tengo que estar haciendo un ejercicio de hipercarga todo el tiempo y de estar marcando y marcando y marcando el tintero, sino que simplemente tengo que aprender a conocer cuándo mi pluma necesita carga y cuándo no. Eso les va a ayudar además a que mantengan regularidad de color. Cuando la pluma está perdiendo su carga, obviamente el color va a ser un poco más tenue y las líneas van a ser más finas. Entonces, eso les va a permitir tener un conocimiento de su herramienta. Por supuesto, la pluma siempre se podrá alternar con el pincel, con las demás herramientas y con los demás, digamos, tipos de pigmento. Existen tintas de colores, así que no solamente podemos trabajar con, y se me olvidó el ejercicio de haber proyectado un ejercicio, por ejemplo, con dorados o plateados, pero ese ejercicio lo pueden hacer ustedes. Es decir, pueden conseguir tintas de colores metálicos, por ejemplo, y hacer entintados de armaduras, hacer entintados de broches, de joyería, con los colores directamente de la joyería. Entonces piensen, por ejemplo, en qué lindo se ve un personaje que tiene un collar, una diadema, unos pendientes que son en oro, trabajando con una tinta dorada. Y eso va a hacer que sus dibujos se vean súper bonitos, súper trabajados y además muy coherentes, muy coherentes. Aquí estoy trabajando con diferentes estructuras de línea. Dime, José. Profe, si es que se maneja, por ejemplo, como dice usted, el entintado que se está haciendo normal en negro y luego se utiliza una tinta dorada o alguna de las tintas que hay de colores, eh, para manejarlo, digamos, con la misma pluma, ¿habría que limpiarlo o de ley habría que trabajarlo con una pluma diferente que esté limpia? No, para nada. Yo, por ejemplo, esta pluma que tienen, que están viendo ustedes, tengo también unas de marca Deleter que son muy buenas. Solamente las limpio y cambio muchísimo, alterno muchísimo. Ahora en un momento voy a mostrarles un ejercicio
de trabajar tintas con pigmentos alternativos, como por ejemplo los ecolines, que me gustan mucho, y funciona perfectamente bien. ¿Qué es lo que no hago con una pluma cara? Colocarle tinta, por ejemplo, como esta, que hablábamos hace un rato de su estabilidad y su color precioso, pero pues que se va a deteriorar a la fija nuestro trabajo. Entonces, fíjense que esto que estoy haciendo acá es tal vez una demostración de las que más me gusta hacer, que es mostrarles un poco cómo la pluma hace todos los trazos de sus rapidógrafos, de sus portaminas, de sus plumones, de las herramientas que ustedes quieran, de una forma extremadamente regular. Es decir, mantiene el trazo perfectamente, mantiene la línea, mantiene la intensidad. Y esto no es un ejercicio puramente de destreza y de pulsación, es un ejercicio de la herramienta. Las plumas son muy caprichosas. Y si ustedes son juiciosos y escogen muy bien la herramienta que van a usar, les van a durar no solo mucho tiempo, sino que se van a comunicar muy bien con ustedes. Seguramente ustedes se han dado cuenta que sus dibujantes favoritos, Akira Toriyama, bueno, los que sean, dibujan con plumas. Y es por eso, porque una vez uno encuentra una pluma que se adapta al trazo que uno está buscando, que tiene esa densidad de carga, que tiene una versatilidad muy fuerte frente a las diferentes posibilidades estéticas, pues nos quedamos con esa pluma. Y es así como a mí me gusta, por ejemplo, entintar con pincel porque me gusta más el trazo. Hay personas a las que este ejercicio que acabamos de hacer muy rápidamente les gusta mucho más. Permítanme, voy a desbloquear la cámara. Lo que pasa es que la cámara se bloquea automáticamente cuando iniciamos la grabación para garantizar la estabilidad. Pero voy a hacer la trampita de quitar el autofoco para que ustedes puedan ver el ejercicio. Entonces, fíjense el tipo de trazo que surge de esa plumilla. Es un ejercicio muy bello que parece casi que un grabado. Entonces todos los detalles aparecen muy fácilmente y comienzan a surgir muy fácilmente con un trazo muy regular. Y cuando hablo de regular no es que sea malo, sino que, insisto, que se mantiene permanentemente. Ahora, ¿cómo cambiaría yo el proceso de dibujo y cómo comienzo a hacer que intervengan las otras herramientas? Vamos a pensar que la armadura de nuestro samurái, de nuestro personaje, que se llama Sayo, es más pesada que su cabello y es más pesada que las partes textiles que componen su cuerpo. Así que en ese caso entra a jugar nuestra amiga. Ya dijimos que esta genera, y lo vimos acá, en la hoja de papel, genera trazos que son mucho más gruesos y mucho más bruscos. Así que pensando en eso, vamos a empezar a generar el contraste de línea. Este cambio de pluma, por supuesto, va a generar también un cambio de procesos, un cambio de ritmos y una intensidad diferente en la estructura cromática visual. Aun cuando todo está trabajándose en color negro, el proceso va a cambiar de colores radicalmente, de una forma muy brusca. Fíjense que el color cambia, la intensidad cambia y también la textura del ejercicio. Se vuelve un poco más pesado el ejercicio del trazo. Recuerden siempre que como cualquier herramienta de tinta hay que ser muy cuidadosos para que no se vaya a manchar. Eso que está pasando con nuestra otra pluma por allá arriba, bailando para todos lados, buscando un accidente, pues no debe suceder en nuestro estudio. Fíjense que se mide muy bien el trazo, se cambia, se descarga muy rápidamente. Pues hay que jugar con eso, con entender cuáles son los tiempos de carga y también los tipos de trazo. Fíjense que cuando yo voy a trabajar, por ejemplo, con esta pluma, el dibujo fluido es un poco más difícil. Funciona mejor a nivel de trazo tradicional, es decir, levantar y bajar, levantar y bajar. Para el trazo y el dibujo continuo es mejor la pluma que teníamos antes. Aquí comenzamos a trabajar los detalles, vamos midiendo y la carga, digamos, de esta frente a la otra, pues es infinitamente menor. Sin embargo, la pulsación, el trazo, el nivel de detalle, el peso visual, sí es mucho más fuerte, creo que de forma muy visible con esta que con la que estábamos trabajando antes.
Y esto nos ayuda además, fíjense que si cambio los niveles de pulsación y los niveles de velocidad, a empezar a saturar los puntos negros. Las plumas, al igual que los pinceles, funcionan por movimiento del el líquido que es la tinta. Si yo levanto la pluma casi que sin tocar el papel, sino solamente la tinta, puedo lograr los mismos efectos que un pincel. Por ejemplo, acá hay una sombra. Entonces lo que voy a hacer es determinar la zona que va a llevar la sombra, fíjense, solo la zona, y luego voy a cargar mucho la tinta y voy a tocar una gota y voy a levantar la pluma. Y fíjense lo que sucede. Apenas tocado el papel, se desplaza toda la tinta y entonces literalmente lo que tengo en la mano es un pincel. Se lleva toda la tinta y satura rapidísimo el papel, facilitándome el proceso, digamos, de saturación del espacio sin que se dañe el papel. Ojo, como estoy generando acá una placa de color, una placa de tinta, si el papel es muy delgado, se va a generar específicamente como una deformación en el papel porque cambian sus condiciones mecánicas. En este caso, estoy trabajando un papel Bond de 90 gramos, que es el que he utilizado para todos los ejercicios, que es un papel estándar. ¿Y por qué? Pues porque no quiero que se piense o que se lleven la idea que el proceso de entintado solo funciona en papeles profesionales y súper buenos a nivel de textura y de absorción de arroz o de absorción de algodón, sino que funciona perfectamente bien en cualquier soporte. En este caso el sustrato es de 90 gramos, es un papel semiconvencional, no es tan delgado, no es tan grueso, y eso me permite jugar con las diferentes posibilidades. Recuerden siempre que la velocidad en el trazo va a ser determinante a la hora de lograr o no los detalles. Uno de los trucos interesantes para que sus dibujos siempre se vean bien es que estén llenos de muchos detalles que obliguen al espectador a no quedarse en un solo punto. Estos ejercicios que estamos viendo acá, por ejemplo, no son accidentales sus detalles y sus puntos de atención. Simplemente están pensados para que el espectador piense que el personaje está vestido, que tiene una organización específica en su vestuario y que además ese vestuario tiene una función lógica frente a lo que está haciendo ese personaje en la historia. Fíjense además que el trazo, una vez comienzo a asignarlo, no es un trazo lento. No estoy intentando recapturar el dibujo previo, sino estoy interpretando lo que estoy intentando narrar visualmente. En este caso, una armadura, y como quiero que la armadura se vea muy firme, muy potente, entonces tengo cuidado de que cada uno de los elementos que estoy trabajando se vea y que tenga una variedad importante o interesante de líneas. En este caso estoy luchando con una pluma que no es delicada, que no es sutil en su trazo, sino que genera una línea muy brusca. Digamos que me estoy obligando en el sentido de pensar que solo tenemos esta pluma, entonces tenemos que jugar con eso. Tienen que ser fuertes en una cosa y es intentar no mezclar el entintado de pluma fina como este que estamos haciendo. Fíjense los contrastes, ya lo acerco nuevamente a la cámara. Fíjense los contrastes de trazo. Quiero que se den cuenta, ahora les muestro esto. Fíjense el papel. Fíjense los contrastes del trazo que hay entre la pluma superior, que es esta, y la pluma inferior, que es la de la armadura. ¿Sí ven? Es un ejercicio súper potente. Recuerdan que hace unos minutos yo les dije que el ejercicio de la pluma era básicamente una cuchilla sobre el papel. Fíjense lo que sucede. Si el papel no es lo suficientemente resistente o absorbente, pues va a suceder esto. Si le damos la vuelta a nuestro trabajo que aún está húmedo, pues se van a dar cuenta que las zonas en donde estamos generando esos charcos o esas manchas de color son las que utilizamos como si fuese un pincel, porque literalmente estamos haciendo una punción sobre el papel que hace que se filtre hacia atrás. No se va a manchar, no se va a dañar. Esta es una de las razones por las que trabajo sobre vidrio, observen. Y limpiarlo es tan simple como darle un par de clics con alcohol convencional y simplemente pasamos y se va a ir la tinta. Fíjense, queda perfectamente limpio, pero más allá de perfectamente limpio, queda totalmente seco al tacto. O sea, ya no voy a tener que esperar minutos ni nada para que el ejercicio esté totalmente seco porque ya quedó limpio, seco y limpio. Muy bien.
Entonces ya sabemos que eso sucede, digamos, con esta herramienta. Saltemos a la siguiente. El cambio lógico, por ejemplo, sería la pluma de cristal. ¿Por qué la pluma de cristal? Porque ya sabemos, de hecho hagámoslo, que el trazo de la pluma de cristal es súper hosco, es muy fuerte, es muy grosero, fluido sí, pero grosero, fíjense, y entonces este tracito va a generar unos detalles muy fuertes. De hecho, el nivel de cobertura y el nivel de carga es mejor que la otra pluma. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, la densidad del trazo sí es muy brusco. Es decir, es como pasar de un lápiz 2B a un lápiz 8B de una vez. Y eso hace, pues, por supuesto, que el ejercicio se sienta diferente a nivel de visualización. Esto es algo que siempre tenemos que buscar. Esto que acaba de suceder acá. Fíjense el contraste de texturas, que luego lo vamos a hacer también en las espadas y en la parte inferior del textil. Vamos a dejar que existan diferencias de peso visual en los elementos que vamos construyendo. Aquí, por ejemplo, voy a hacer la última lámina de la armadura, que es muy rápido. Fíjense que los procesos de tinta se desarrollan siempre muy rápidos. Y nuevamente voy a regresar a la pluma sutil para desarrollar, por ejemplo, la estructura del textil que tiene tela. Entonces, aquí comienzo a trabajar las líneas y se nota muchísimo, por ejemplo, el cambio de trazo, la sutileza de las líneas, el ejercicio que se convierte nuevamente en un proceso sutil que no necesariamente tiene que seguir la misma estructura. Fíjense. Y a medida que vamos trabajando estos cambios de herramientas, pues vamos pensando un poco lo que está sucediendo con nuestro personaje frente a la visión del espectador. Recuerden siempre que nosotros tenemos que trabajar siempre, siempre, siempre pensando en cómo van a ver la obra y cómo se va a ver el trabajo desde el punto de vista del que lee. Por eso siempre es importante tener personas cerca que nos hagan retroalimentaciones de lo que estamos haciendo, no porque nos validen o nos digan, ay, qué bonito dibuja, qué feo dibuja, sino que se vea todo eso que nosotros no alcanzamos a ver porque estamos muy cerca y muy enamorados, digamos, de nuestros procesos. En mi caso, por ejemplo, mi gran censor y mi gran jurado y mi gran juez es mi hija. Y mi hija es una peque que aprendió a hacer el ejercicio de crítico y juez muy fuerte, entonces no se queda con el aplauso, sino se queda con el ejercicio de hacerme caer en cuenta, por ejemplo, de las cosas que no le gustan. No importa si el personaje es de los que a ella le gustan o de las series que está trabajando o siguiendo, sino que no le gusta. Y entonces eso es muy bueno. Dejen que las personas que los rodean miren su trabajo y eso les va a ayudar a generar puntos de vista. Tomen en cuenta esos puntos de vista porque hagan de cuenta que esas personas son sus espectadores. Aléjense de los aplausos porque eso es lo peor que les puede pasar. Es decir, ustedes no necesitan un comité de aplausos de que así hagan todas las cosas horribles, les digan, ay, cómo quedó de lindo, es que lo importante es el esfuerzo, se nota cómo ha sido avanzando, cómo ha sido evolucionando, es increíble, y pues eso no sirve para nada. Lo que sirve realmente es el ejercicio sensor, el ejercicio del reto constante, el ejercicio eh, del más difícil cada día y van a ser cada vez mejores. Fíjense cómo cambia la textura visual, la visión espectral del dibujo a medida que vamos jugando con las herramientas. Ahora, eso no quiere decir, además, que ustedes no puedan intervenir zonas con diferentes herramientas. Por ejemplo, aquí voy a trabajar con la otra. Por ejemplo, en este caso, vamos a dejar que las manchas más oscuras, pues las hacemos ahora con la otra pluma. Y fíjense además que esto va a permitir que ustedes hagan otro tipo de economías. Economía no pensada en el ahorro, sino economías pensadas a nivel de procesos. Entonces, el pincel muchas veces, por ejemplo, no va a ser necesario para determinar aspectos o elementos importantes. Vamos a pensar en la iluminación de este sector. Así que ahora, en lugar de buscar un pincel, pienso en esta pluma o en esta pluma que me generan trazos muy fuertes. Vamos a pensar, por ejemplo, en la de cristal. Y voy a determinar que las zonas de sombra las voy a incorporar con estas. Como sigue siendo la misma herramienta, aun cuando sea un poco más osca, fíjense que interviene las zonas muy fácilmente y no tengo que hacer
grandes esfuerzos porque se sienta que es la misma herramienta. No, es una pluma sobre otra pluma que me está generando un cambio o un contraste tonal súper armónico y súper bien implementado, bien complementadito. La velocidad hace que el trazo sea más sutil, así que perfectamente puedo imitar el trazo de un Amaru con la pluma de cristal, con trazos mucho más rápidos. Ahora, si hay una cosa que no les voy a mentir, y es la seguridad, va a ser muy importante. Mientras ustedes estén más seguros de lo que estén haciendo, pues más fácil va a ser el proceso de dibujo. Y mientras más inseguros estén, más difícil va a ser siempre. Hay unos ejercicios que a mí me encanta trabajar con las personas que están empezando a dibujar, y es que comiencen a, eh, como a trabajar a partir de puntos distintos a los que están acostumbrados. Es decir, en clase siempre hablamos de trabajar de arriba hacia abajo coherentemente. Intenten hacer un par de ejercicios en donde, por ejemplo, trabajen a partir, comienzan en una mano y de esa mano comienzan a trabajar el resto de los elementos de sus personajes. O comiencen desde la boca y de la boca construyan el rostro, o comiencen desde los ojos y de los ojos terminen de construir. Creo que este ejercicio lo hicimos ayer en alguno de los dibujos, no me acuerdo. Pues fíjense que el cambio de la herramienta hace también que la textura visual sea radicalmente diferente. ¿Qué es lo que hace un entintado rico y qué es lo que hace un entintado valioso? El contexto, las texturas y la profundidad, la tridimensionalidad. Aunque por supuesto eso depende al 100% del ejercicio del dibujo. Si el dibujo está bien, pues nuestro personaje será tridimensional, y si el dibujo está mal, pues nuestro personaje no va a ser de ninguna manera tridimensional. Vamos a jugar acá, voy a detener acá y voy a hacer las katanas para que sea más fácil. Entonces, eso hace que tengamos siempre como esa estructura. Cuando estén trabajando elementos que tengan módulos, trabajen primero los módulos, como en el caso de la katana, por ejemplo, acá que estoy haciendo los nuditos de la costura del mango. Y de últimas hagan el contorno para ver si es necesario o no. A veces el contorno se ve mejor a partir de estas construcciones modulares independientes y no de un solo trazo alrededor de ese ejercicio. La velocidad es muy importante, creo que lo he dicho como 30 veces, porque no me canso de que entiendan que si trabajan rápido, el ejercicio siempre va a ser más fluido y van a tener menos tiempo de reaccionar lógicamente y mucho más tiempo de reaccionar emocionalmente. Y eso les va a ayudar a que sus desarrollos sean un poco más ricos, más fluidos, muchísimo más plásticos, y mucho menos pensados. Mientras más piensen ustedes en una solución, más difícil va a ser encontrarla. Aquí, por ejemplo, voy a dejar estas zonas que sean totalmente saturadas de color. Así que vamos a colocar acá unas crucecitas y después las saturamos para que sean complementarias. Y entonces vamos avanzando. Fíjense que el proceso del entintado es muy rápido y muy sencillo. No tenemos que caer en algunos tecnicismos tontos que no existen. Es decir, ayer hablamos de los únicos códigos que hay en los procesos de entintado profesional, que es indicarle a nuestro equipo cuáles son las características, en dónde van elementos que van saturados, elementos que van eh, libres, elementos que van repetidos, etcétera. Esos códigos son muy importantes. Sin embargo, no caigan en el tecnicismo, por ejemplo, de, ay, sí, aquí tengo que hacer un achurado tipo grabado, y aquí tengo que hacer un achurado tipo no sé qué, y aquí tengo que hacer solamente líneas rectas, y aquí tengo que hacer solamente líneas curvas. No. Cada elemento, cada pieza, cada dibujo tiene una necesidad específica de recreación. Y si estoy haciendo un personaje que se debe ver sucio, pues la representación técnica tiene que ayudarme a que ese ejercicio se vea sucio. Y si estoy haciendo un personaje que debe verse brillante, pues entonces la representación técnica debe permitirme que ese personaje se vea brillante, pero no brillante para nosotros, debe ser brillante para los lectores, para los espectadores. Ahora, alguien me dijo en estos días, profe, pero es que usted sí trabaja en la industria y nosotros no, a nosotros no nos ve nadie. Claro que sí, se ven ustedes mismos y tienen que empezar a proyectar ese proceso para que la cosa funcione, porque
nosotros siempre debemos pensar en que alguien más va a ver nuestro trabajo. Qué triste hacer dibujos para meter en una carpeta, qué triste hacer cuadros para colgar en la pared de nuestra propia casa, qué triste escribir libros que nadie va a leer o que nadie sabe que existen, qué triste tener una historia bella que nadie sabe que existe. Entonces, por eso existen hoy en día las redes sociales, existe Webtoon, existe Wattpad, existe todos los medios que nos permiten comunicarnos con otras personas. Las redes sociales, por ejemplo, Reddit, me encanta porque es un espacio de plurilectura y de plurilenguaje que es muy rico, muy valioso, en donde todo el mundo tiene voz y en donde hay espacio para todos. Lo mismo sucede con Twitch, lo mismo sucede con otros escenarios. Hay otros que per se no, es decir, por ejemplo, YouTube se ha vuelto un ejercicio demasiado comercial, harto, aburridor. Entonces, es tenaz. TikTok es un ejercicio de entretenimiento que pasa lo mismo, es solamente entretención. Ahora que está el escándalo de que van a prohibirlo en la Unión Americana. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta, por ejemplo, que las redes sociales no son realmente redes sociales, son solamente espacios comerciales pensados en que unos pocos, que son los famosos creadores de contenido, pues tengan un espacio comercial y ellos son los que han eh, llorado, peleado, etcétera, pues porque les quitaron el espacio de voz. Fíjense que a medida que vamos conversando, va apareciendo la imagen cada vez más depurada y también está apareciendo una imagen plana. ¿Qué sucede con esto? Bueno, es normal porque primero depuramos, determinamos forma, función, estética y contenido y posteriormente vamos a ir determinando los procesos de volumen. Yo sé, y muchas personas me dicen muchas veces, pero es que cuando usted enseña a tintar, yo quiero es que me enseñe, por ejemplo, cómo se hacen los achurados de líneas rectas, cómo se hacen los achurados de líneas delgadas, cómo hago para hacer las superposiciones. Eso es lo que estamos haciendo acá. Solamente que si ustedes se dan cuenta, esas superposiciones y esos achurados no nacen a partir de una plancha, ni de una necesidad, ni de un ejercicio académico. Nacen en el lugar que tienen que estar. Pues tengo achurados similares y repetitivos en la parte de la cabeza, tengo achurados orgánicos en la parte inferior, tengo repeticiones modulares en el frente, tengo repeticiones horizontales en toda la parte de la espalda, tengo achurados de iluminación en estas zonas, tengo indicaciones de plano de color en estas zonas. Entonces, no es que no expliquemos el ejercicio, digamos, de la línea, sino que apliquemos la línea. Si yo necesito, por ejemplo, generar un proyecto en donde tenga muchas texturas, voy a terminar acá la parte del vestuario, que es la que me interesa antes de poder pasar a la otra pluma. Entonces, pues nosotros tenemos que jugar con qué es lo que queremos que se vea. Y ese qué es lo que yo quiero que se vea, pues depende mucho de la estructura visual de su trabajo. En estas clases no enfocamos ni trabajamos, por ejemplo, el espectro de los contextos que necesitan y tienen el mismo proceso de entintado que hemos estado trabajando acá. Sin embargo, los contextos pues hacen parte de otro espacio y de otro escenario que iremos trabajando progresivamente y que vamos a atacar, como les contaba hace poco, con un seminario que vamos a hacer en 2 meses. Entonces, el seminario que se va a enfocar o las clases que vamos a enfocar hacia los fondos, pues van a tener el mismo ejercicio de practicidad. Es decir, nosotros tenemos que entender que si ustedes quieren aprender a dibujar, aprender a desarrollar piezas reales, fíjense lo que voy a hacer acá con la pluma de cristal, la voy a cargar muchísimo, muchísimo de tinta. Voy a colocar una gota grande de pintura aquí y voy a hacer lo mismo que hice arriba. Apenas tocando el papel, fíjense, apenas rosadito el papel, voy a hacer lo que haría con un pincel. Saturo rapidísimo y voy a llenar de color todo el espacio. La pluma de cristal, como carga una gran cantidad de pintura, pues me va a permitir reemplazar el pincel, fíjense en estas zonas que dijimos que iban a ser planas, con una sola carga. ¿Sí ven? Apenas tocado el papel. Es un ejercicio supremamente superficial. Y entonces me genera o me ayuda a tener planos completos de color. Dejo la gota y luego otra vez, apenas tocado el papel, solamente estoy transportando la tinta para que se distribuya de la forma más natural posible. Hago el mismo proceso acá. Y entonces no me queda línea, no queda achurado, no queda fragmento. Entonces les estaba diciendo que cada uno de estos procesos dependerán de los intereses de cada uno.
Por ejemplo, hay algunos de ustedes que les gusta mucho el trabajo de línea, de solamente línea. Eso es muy bueno, es muy chévere, así que hay que empezar a trabajar con las herramientas que les generen las mayores posibilidades y las mayores variedades de línea y de trazo. Hay otros que, a diferencia del ejercicio de línea, están buscando, es más, un ejercicio de planos de color. Entonces tienen que empezar a enfocar la experimentación en función de eso. Pero debemos entender que el medio que ustedes escogieron, que es el manga japonés, se basa específicamente en el blanco y negro. Por eso no hacemos tanto ejercicio, digamos, con color, aunque aquí vamos a hacer unas aplicaciones de color, como les dije, con Ecolines, solamente para que vean cómo funciona con las plumas, que es muy bueno. Entonces aquí jugamos con el trazo, aquí voy a dejar que se comience a unir con un achuradito. Listo. Entonces, como se dan cuenta, la pluma de cristal es un ejercicio muy versátil, muy chévere, brusco, eso sí, pero muy versátil, que nos permite reemplazar muchísimas veces el pincel. Yo estoy seguro que nunca habían visto trabajar este tipo de manchas con una pluma, porque supuestamente la pluma solamente sirve para trabajar lineecitas y tracitos achurados, ¿no? Si ustedes manejan bien las plumas reemplazan absolutamente todas las demás herramientas. Estos planos de color, estas zonas de color, hay que dejarlas secar, por supuesto, para que no se vaya a generar un error o un tiradero tenaz, una mancha por ahí indeseada, un error no forzado, pues porque no tiene sentido. Listo, entonces fíjense que tenemos acá un montón de texturas, un montón de procesos visuales, solamente nos falta un trocito acá, pero creo que lo voy a dejar para después porque quiero que veamos la aplicación de otras técnicas y de otras cosas. Cuando tenemos la base del dibujo es cuando podemos darnos a la pela de hacer los siguientes procesos de aplicación. Vamos a pensar en los achurados, ahora que lo mencionaba. ¿Qué es un achurado? Lo hemos hablado varias veces, es la sujeción o la segmentación de espacios a partir de líneas que nos generan la idea, la ilusión o la estructura a partir de una iluminación. Cuando yo cambio la orientación de un achurado o cuando coloco líneas superpuestas una con otra, genero la ilusión de profundidad o de color. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a empezar a generar achurados en todos los espacios vacíos y vamos a empezar a jugar con distancias, por ejemplo, y con reiteración de línea para que algunas queden un poco más oscuras, otras más claras. Son procesos muy simples que nos van a ayudar, por ejemplo, a que nuestro trabajo se vea muy, muy elaborado cuando realmente pues es un ejercicio muy, muy sencillo. Las líneas rectas, estas pequeñas líneas, estos pequeños trazos son ideales para los desarrollos, digamos, que tenemos que hacer a nivel de iluminación. En el caso, por ejemplo, de los senos, en el caso de las mangas, en el lado de estas formas que tienen estructuras diferentes, jueguen con la forma de la estructura para los achurados. Fíjense, entonces hacemos pequeñas letras L acá, por ejemplo. En el caso de las piernas o en el caso del cinturón, entonces cambiamos la forma y los convertimos en pequeñas herraduras para que se sienta que hay una textura ahí. Hacemos puntitos, líneas, rayitas, otro tipo de estructuras o de mallitas como las que habíamos visto para que el trabajo comience a tener un poco más de claridad. Lo mismo nos permite hacer pequeños énfasis en zonas, por ejemplo acá vamos a cambiar las pulsaciones a partir de presión, entonces cambio la pulsación de la pluma y dejo que aparezcan pequeños trazos superpuestos, pensemos que aquí hay una costura, entonces voy a hacer acá un tracito muy fino, y luego otro tracito muy fino, y luego voy a hacer otro acá, y luego voy a dejar que ese tracito se baje hasta este punto y se repita a este punto, y entonces hacemos una costura muy rápidamente, que se vea creíble, que se vea linda. Fíjense el tipo de trazos que podemos lograr. Ahora voy a acercarlo a la cámara un momento. Seguramente tenemos ahí un pistero de tinta debajo. Ah, no, no mucho. Y entonces fíjense la cantidad de trazos tan distintos que hay. Todos los trazos son diferentes y todas las pulsaciones son diferentes. El color plano queda perfectamente aplicado. Las líneas quedan bien aplicadas. Entonces jugamos un poco con lo que ustedes estén buscando, con las estructuras que ustedes necesiten a partir de línea. Esta es como la forma más normal y más natural de trabajar. Ahora, si yo necesitara un contorno un poco más grueso, entonces puedo trabajar un pedacito con esta pluma. Entonces, simplemente rehacemos la línea, fíjense. Y vamos a empezar a generar un contorno en la parte de atrás.
que nos indique grosor. Y lo voy a hacer hasta el codo con esta herramienta y luego vamos a trabajar otra. De esta forma. Y tendríamos una línea de contorno muy marcada. Esto mismo lo puedo trabajar con nuestra plumita anterior. Esta vez tengo que hacer más presión para que se abra la punta de la pluma y comenzar a jugar con diferentes posibilidades de contorno. Entonces, plumas acá, delgado, grueso, delgado. Y juego entonces con una posibilidad de un contorno a partir de las necesidades de la pulsación. No siempre igual en todos lados. Lo mismo podemos hacer aquí adelante. Entonces jugamos con un contorno grueso, fuerte, luego delgado acá. Cargamos, grueso. ¿Y cómo es grueso? Pues estoy haciéndole más fuerza a la pluma, simplemente para que suelte más tinta. Y eso hace que se vaya engrosando progresivamente el trabajo y ustedes tengan una gran variedad de trazos, una gran cantidad de intensidades de línea. Aquí hacemos lo mismo. Vamos a quitarle textura y aplicamos. Aquí se abrió sin tinta. Retomamos donde dejamos. Proyectamos y bla, bla, bla. Entonces, eso nos ayuda a tener control. Los contornos a mí no me gustan mucho, pero hay personas a los que sí. ¿Qué sucede si hacemos el contorno ahora en la parte de la cabeza? Entonces pasa exactamente lo mismo. Jugamos con las líneas, jugamos con las estructuras, rescatamos lo que nos interese. En el caso del cabello es un poco más difícil, entonces jugamos acá. Ya no está, hay que cogerla de otra forma. Aquí. Cuando suceden estas cosas con la pluma, paren y mírenlo en una hojita aparte. No sea que por alguna razón la pluma se haya doblado, haya generado alguna cosa y vayan a dañar el trabajo justamente en el momento en que van a hacer el proceso de delineado o el proceso de contornos. Juegan con la línea, fíjense, y es muy fácil. O sea, el trabajo de plumas es más un ejercicio de retomar, de rehacer, de redibujar y de jugar con lo que ustedes estén buscando. Insisto, los contornos son chéveres cuando no hay contexto, como en este caso, pero si estamos trabajando con un contexto, es mejor que el contexto y la forma se vinculen entre sí para que se genere una comunión y una comunicación más bonita en el dibujo. Las fronteras no son buenas porque quitan demasiada estructura visual o demasiada carga visual a los trabajos. Y juguemos, por ejemplo, con trabajar trazos muy sutiles, no sé, en su armadura. Pues veamos si se alcanza a notar acá el cambio. Aquí las líneas, por ejemplo, de gris, para establecer una iluminación o unos elementos de contraste. Pensemos que el personaje tiene acá unos arabescos dibujados en su armadura. Fíjense lo que sucede con los cambios de color. Aquí comienza a aparecer otra cosa que puede ser muy interesante y que les va a dar alternativas frente a eso. Son cambios de color, básicamente. Estoy aquí haciendo dobles líneas y muchas líneas para que se alcance a ver en la cámara. Espero que se alcancen a ver todos estos tracitos que quedan súper sutiles. Y se alcanza a ver entonces lo que podría suceder con las tonalidades grises. Esto lo vamos a mezclar acá, por ejemplo. Lo mismo que hicimos acá, entonces vamos a subir un poquito para que se alcance a ver. Esto por acá. Y hagámoslo en la falda. Entonces, ¿qué pasa si en la falda tenemos un tramado o tenemos unas formitas específicas? Pensemos que vienen flores, por ejemplo. Entonces, jugamos con las estructuras en color gris. Ya aquí sí se ve el color que quería. Estas zonitas que son apenas perceptibles. Y entonces esto en joyería, en la parte del cabello, en la parte de las estructuras, pues se va a ver muy bien. Simplemente jugamos con las tonalidades distintas al negro que nos van a permitir mantener el ejercicio de entintado, porque sigue siendo un entintado, estamos trabajando con una variación del color negro, y pues eso nos va a permitir tener diferentes densidades en cuanto al detalle. Espero que se alcance a notar un poco. Tengo por alguna razón el sistema en rojo, es como si estuviera pasando algo, pero no sé qué es. Bueno, entonces acá podemos hacer otros detallitos. Esto mismo lo podemos trabajar para los detalles filigranas. Por ejemplo, acá pensemos en un pendientito.
y pensemos en que la chica tiene, por ejemplo, un tatuaje. Pues hacemos los detalles del tatuaje, pensemos que tiene acá esta formita, bla, bla, bla. Pues fíjense que comienzan a aparecer ya las estructuras en gris, que son distintas a lo que teníamos antes y que nos permiten hacer como la delimitación del detalle. Hay algo que no trabajamos y lo hice intencionalmente porque ya lo habíamos visto alguna vez y porque además es como una tentativa que es trabajar, y con eso quiero terminar, las aguadas a partir de lo que acabamos de hacer a nivel de mancha. Si yo tengo estas tonalidades grises, a partir de mi color, pues puedo generar también planos de color que acompañen la iluminación. Fíjense lo que va a pasar acá. Entonces yo puedo jugar con planos de color complementarios a esa estructura que había hecho de color negro y que me generan otras alternativas de iluminación en el personaje. Alternativas de color, alternativas de relevancia frente a los modelos de iluminación. Seco el pincel y quito los excesos de esta forma. Y pues podemos tener como muchas otras alternativas. Aquí teníamos un color un poquito más oscuro. Pues puedo generar unas, digamos, transiciones un poco más fuertes aquí. Nuevamente hago lo mismo, seco el pincel con el dedo, quito los excesos y garantizo que el papel no sufra demasiado y que los colores se transparenten y se vinculen unos con el otro. Pues todo esto se vale y es un proceso, digamos, que es muy rico. Este mismo tipo de aguadas, aprovechando que tenemos aquí el color azul, lo pueden utilizar para generar pequeños niveles de gris. Cuando yo tengo el color azul específicamente y únicamente el color azul y lo aplico sobre mis dibujos negros que van a ser digitalizados en blanco y negro, esto se va a convertir en una capa de color gris. Así que puedo aprovecharme de eso y dejar que mis ilustraciones además tengan un contraste interesante frente a la proyección del color. Como se pueden dar cuenta, el Ecolin es un color muy vibrante frente al ejercicio de la estructura, digamos, que habíamos hecho tonal y se puede utilizar pues para muchas otras alternativas visuales. Ya a nivel de ilustración, en el momento en que nosotros le aplicamos color a una ilustración, deja de ser un proceso de entintado. Es decir, si yo hago esto y decido que mi personaje va a tener el cabello azul, esto ya no es un entintado. Esto es un proceso de ilustración. Y aquí entonces tengo que tomar la decisión de o continúo con mi dibujo completo y lo termino en colores, o simplemente escaneo esta sombra y la convierto en una tonalidad gris y paro ahí. Pero ya en este caso ya no es un entintado. Dime. Dime, José. Profe, entintar un dibujo, digamos, una obra así a este nivel como está hecho este dibujo, ya no sería solo un entintado normal, sino ya se podría considerar una ilustración también, así no haya colores, ¿no es cierto? Uy, es que esa frontera es tan complicada porque todos los dibujos, todas las páginas que son profesionales parecen ilustraciones. Es decir, si tú miras cualquier trabajo de entintado terminado, es una ilustración preciosa, pero no deja de ser un trabajo entintado simplemente. Es decir, yo entiendo a lo que te refieres en cuanto a la cantidad de detalles, a los procesos, pero esto, por ejemplo, es lo que yo entendería, obviamente sin los colores superiores, como un entintado normal en una página de manga. Es decir, los originales de cualquier página, tanto de cómic como de manga, son preciosos a nivel de detalles y a nivel de ilustración. Todo eso que hemos estado haciendo estos días, que son ejercicios pues muy terminaditos, digamos, voy a bajar un poquito para que se alcance a ver en la cámara, pues obedecen a eso, a que esa es la necesidad de la impresión. El manga japonés es un proceso que normalmente vamos a tener siempre en blanco y negro, y eso va a necesitar que el trabajo siempre sea muy bello y muy exigente. Cuando yo les mostraba hace un rato que estábamos haciendo esto sobre estas ilustraciones, por lo que voy a sacar rápidamente, esto, por ejemplo, son trabajos muy normales de ilustración, es decir, no es algo que sea fuera de lugar o que sean desarrollos ultra distintos. Lo mismo sucede con esto. Estos son entintados simplemente tradicionales, normales, que aparentemente tienen un cierto nivel
o unos rasgos muy puntuales y muy hiperelaborados. Tenemos acá este también. Y no es que sean distintos a nada. Y lo mismo sucede con este, por ejemplo, que son de personajes ya que ustedes conocen muy bien y que son franquiciados. Entonces, no es nada que no esté en el ámbito, por ejemplo, del entintado. Eh, yo no creo que haya un proceso en el que nosotros digamos que hay un límite distinto entre la ilustración y el proceso de entintado. Son ilustraciones finalmente, solamente que son ilustraciones en blanco y negro que tienen la función específica de ser impresas en papel o que están destinadas a ser publicadas en un webtoon o están publicadas en una zona digital, pero siguen siendo ilustraciones. ¿Cuál es la diferencia entre el entintado y la ilustración? Que el entintado es el paso previo a la coloración y la ilustración ya es un producto terminado. Es decir, la ilustración ya no tiene ningún otro proceso adicional a ese paso que hicimos nosotros de aplicarle color o de aplicarle tinta. Si nosotros decidimos, por ejemplo, que este dibujo es lo que estábamos buscando, ahí murió y ahí quedó y se imprimirá o se utilizará en el escenario que nosotros hayamos decidido pensar para ese producto, para ese objeto. Sin embargo, si fuese para el manga japonés, por ejemplo, este proceso asciende a un esquema digital, se vuelve transparente, se trama, es decir, se le colocan los elementos de grises a partir de tramas digitales y luego se imprime. Por supuesto, se diagrama, se le colocan los textos, se le colocan los demás elementos y se imprime. Pero la ilustración, digamos la ilustración, si nosotros determinamos que ese dibujo que acabamos de hacer, este amigo, es nuestro producto terminado, así se quedó. Y si fuese para manga, vuelvo a repetir el proceso, lo escaneamos, hacemos transparente, colocamos tramas con textos, corregimos lo que haya que corregir y se imprime. Pero la diferencia entre una ilustración y un proceso entintado es que el entintado no es el último paso, sino es el paso previo a la coloración o a la diagramación. Pues fíjense cómo evolucionamos el día de hoy, eh, en donde empezamos con un proceso tan humilde como fue este. Fíjense la diferencia de los terminados. Entonces es un ejercicio muy humilde, muy bonito, en donde jugamos con una herramienta también muy humilde y que aparentemente no hace parte de la gama o el abanico de herramientas que utilizaríamos normalmente en un proceso profesional, pero que logra estas cosas que son simplemente increíbles, que son muy bellas y que nos ayudan a tener una gran cantidad de posibilidades visuales. Y llegamos al final a estas cosas que son un poco más potentes visualmente, mucho más fuertes, mucho más pesadas, mucho más cargadas de mensajes y de comunicación que nos permiten pues acercarnos más al proceso. Voy a terminar la grabación agradeciéndoles a todos por su participación, por su asistencia y por supuesto espero que haya sido esta parte del proceso bastante productiva para ustedes. Hay una cosa que es importante y es que faltan muchas más cosas sobre el proceso de entintado. Voy a intentar que esos elementos que hacen falta los podamos tener en algún momento, porque nos faltan los tramados, porque nos faltan los procesos de achurado con diferentes herramientas, porque nos faltan los procesos de achurado mecánico, porque nos faltaron los procesos, por ejemplo, de superposición de tramas adhesivas, nos faltaron los trabajos de tinta con pastilla. Bueno, el tiempo es cortito para la cantidad de cosas que podemos ver frente a esto, pero pues vamos a intentar que los podamos solucionar en otros escenarios. Entonces, muchas gracias.